La forma en cómo hacemos ministerio. La filosofía del ministerio tiene que ver con la forma en cómo realizamos las cosas y por qué las realizamos, ¿verdad? Luego va a venir la siguiente parte que tiene que ver con la disciplina en la iglesia, cómo nosotros pensamos que es la disciplina de la iglesia y cómo creemos que debe de aplicarse la disciplina en la iglesia, porque ustedes saben que mucha gente o muchas iglesias hablan acerca de la disciplina en la iglesia, pero realmente muchas de esas aplicaciones de la disciplina en la iglesia tienen que ver con cosas muy centradas en el hombre y no realmente centradas en lo que Dios establece o de acuerdo a imaginaciones de los pastores, quizás de los líderes, y no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver en esta semana la parte que tiene que ver con la filosofía de ministerio de nuestra iglesia. La siguiente semana, la disciplina en la iglesia. La tercera semana, el liderazgo de la iglesia, cómo creemos nosotros que debe ser el liderazgo de la iglesia. Eso también se va a tocar en este momento, pero más adelante se va a ver de manera específica. Luego, en el cuarto domingo, estaremos viendo la enseñanza bíblica de la membresía de la iglesia. ¿Cuál es el respaldo bíblico que tenemos para hablar de una membresía en la iglesia? Luego en el apartado 5, en la semana 5, vamos a ver cuáles son los aspectos de compromiso de una iglesia, hacia una iglesia. ¿Qué compromiso tiene la iglesia para con los miembros y qué compromiso tienen los miembros para con la iglesia? ¿Verdad? En sexto lugar, en la sexta semana, vamos a ver lo referente al día de adoración o el día del Señor que le denominamos. Pero todos los días son días del Señor, ¿verdad? Todos los días deberían de ser vividos para la gloria del Señor. Pero hay un día donde nos reunimos todos como iglesia y nos reunimos para adorar a nuestro Señor. Entonces vamos a hablar sobre eso en la sexta semana. En la séptima semana hablaremos de edificándonos los unos a los otros. Eso será el domingo 16 de febrero. Y esto tiene que ver con la forma en cómo nos servimos los dones que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos un grupo de dones que Dios nos ha concedido y cómo los debemos de servir los unos a los otros para edificarnos y para crecer. Ese es el problema de muchas iglesias que permanecen en una condición de infantilismo, porque no se sirven los dones los unos a los otros. Cada uno piensa que es independiente de los demás y que cada uno debe de actuar de acuerdo a sus propios criterios y no de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y eso conlleva a que las personas, los miembros de la iglesia, no crezcan. Así es que estas 7 semanas son los que vamos a estar observando, vamos a estar viendo eso. En primer lugar, vamos a ver en este documento se les va a dar al final, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener y puedan repasar algunos de estos. Junto a esto, a la filosofía del ministerio también se les va a entregar la declaración doctrinal. Nuestra declaración doctrinal es la que usamos en el seminario, la que usa Grace en español, la que usa todas las escuelas de máster. Es la misma prácticamente, así es que ahí ustedes la van a tener. Y ojo con eso, hermanos, la declaración doctrinal no es que ustedes van a aceptar, y si ustedes no están de acuerdo en todo lo que ahí se dice, o sea, ustedes están fuera del paraíso, ustedes están fuera de la iglesia. No, lo que queremos decir con esa declaración doctrinal es que en eso es lo que nosotros creemos y de esa forma vamos a encaminar nuestra enseñanza. Son como los principios que nos van a regir para a la hora de enseñar, vamos a ir en esa dirección, ¿sí? Y cada iglesia tiene el derecho de establecer sus propias declaraciones de fe, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con eso. Toda congregación y aún todo creyente posee una filosofía de ministerio. La palabra filosofía podría sonar un tanto compleja. Algunos autores prefieren la teología bíblica de ministerio. Eso dice Alejandro Pelufo en la exposición que hace de filosofía de ministerio. Sin embargo, el término se usa para referirse a la forma en que la iglesia realiza su función
de lo que hacen y para qué lo hacen. Aunque toda filosofía bíblica de ministerio debería ser bíblica, tristemente no siempre es el caso. Algunas veces las actividades están basadas en percepciones personales, visiones, sueños, nuevas revelaciones, y no en la palabra de Dios. Además, cada creyente inconscientemente posee una filosofía de ministerio. Usted que está acá tiene una filosofía de ministerio. Usted, cada vez que usted dice, yo creo que la iglesia debería de hacerse esto, es porque usted tiene una noción de cómo cree usted que debería de hacerse la iglesia. Eso es la filosofía de ministerio. Hay preguntas que la filosofía de ministerio bíblica debe responder. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos en la iglesia? Segundo, ¿cuál es el enfoque que tienen los ministerios de la iglesia? ¿Están centrados en la satisfacción de los hermanos o centrados en la glorificación de Dios? Dicho de esta manera, o de manera resumida, podemos decir que la filosofía de ministerio nos contesta la pregunta: ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Qué cosas hacemos y por qué las hacemos? ¿Verdad? Entonces esto es sumamente importante. Comencemos ahí con la primera declaración. Recuerden que la filosofía de ministerio es una declaración de propósito. ¿Qué queremos decir con declaración de propósito? Queremos decir de que la filosofía de ministerio es lo que aspiramos ser. Lo que aspiramos ser. No siempre lo somos. Algunas veces no llegamos a lo que aspiramos ser. Pero eso es nuestra meta. Allí está nuestra meta y hacia ahí vamos a dirigir nuestros esfuerzos. En primer lugar, vamos a ver allí, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan la semana pasada? La definición, la importancia, y ahora vamos a ir al contenido de la filosofía del ministerio. Un alto concepto de Dios. En nuestra iglesia estamos altamente convencidos de la necesidad actual de tener un alto concepto de Dios. Eso comienza teniendo un entendimiento claro y correcto de quién es Él. Y esto es lógico, hermanos, porque si no tenemos un entendimiento claro de quién es Dios, no vamos a tener un alto concepto de Dios. Si tenemos distorsiones en nuestras concepciones acerca de Dios, de lo que Dios es, claramente no vamos a tener un alto concepto de Dios. Por medio de la palabra de Dios, entonces entendemos que hay un claro y un correcto entendimiento de quién es Él y de lo que Él quiere. Este entendimiento correcto de quién es Él nos llevará inevitablemente a adorarle, y a adorarle como Dios quiere ser adorado. Recuerden lo que Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. O sea, ustedes están adorando, pero ustedes no saben que están adorando, no saben a quién adoran. Ustedes adoran por tradición, pero no adoran conforme a la verdad y de acuerdo al Espíritu. Es importante esto. Vamos a Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Comencemos allí en Jeremías, un texto muy conocido, creo que ustedes lo han escuchado más de alguna vez. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Luego en Génesis 4, 1 al 5 también encontramos la forma en cómo Dios acepta una adoración y cómo Dios también rechaza la adoración. El caso de Caín y Abel. Y cuando analizamos esto de Génesis capítulo 4 del 1 al 5, notamos que Caín y Abel eran las personas que tenían un conocimiento, digámoslo así, más cercano de Dios.
O sea, lo habían visto, habían escuchado a sus padres, Adán y Eva, hablar acerca de Dios. Habían recibido instrucción acerca de Dios. Pero noten lo que pasa. Conoció a Adán y a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La mujer está pensando, esta es la simiente de la cual me habló Dios en el capítulo anterior. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios está mostrando allí que hay una forma en que Él recibe una adoración correcta. Él recibe las ofrendas que son de acuerdo a su voluntad y con un corazón genuino. Y entendemos esto porque el mismo pasaje nos dice que Dios rechaza a Caín y a la ofrenda suya. No nos dice que rechaza la ofrenda. Hay gente que dice, es que aquí Caín ofreció legumbres. Pero también cuando vemos más adelante en el establecimiento de las ofrendas, Dios también pide que se ofrezcan cereales, por ejemplo. No es en realidad lo que ofrecieron, sino cómo lo ofrecieron. Entonces, un alto concepto de Dios nos llevará a ofrecer una adoración a Dios, a tener una adoración correcta de Dios. Esto es lo que nosotros consideramos en este punto. Nuestro alto concepto de Dios también puede deducirse por la manera en cómo adoramos a nuestro majestuoso Dios. Buscamos vivir santamente en todas las áreas de nuestra vida. En eso creemos que consiste la adoración. La adoración no solo consiste en cantar alabanzas. La adoración es un poco más amplia. La adoración tiene que ver con toda nuestra vida. El cantar alabanzas es parte de nuestra adoración, pero no es el todo de nuestra adoración. Tanto en el ámbito de nuestra adoración privada personal como pública congregacional, buscamos adorar a Dios. De forma privada y particular, en nuestra vida diaria, viviendo nuestras vidas delante de Él y para gloria suya. Eso lo vemos en Juan 4, 23 y 24. Ustedes algunas veces pueden ir a los textos, otras veces les pido que solo los anoten. Porque esta enseñanza de la filosofía del ministerio se dio más o menos en 3 meses. Eran varias presentaciones, incluso hoy estaba revisando las presentaciones, pero dije, no, realmente no me va a alcanzar el tiempo para revisar todo. Entonces mejor me voy a ir con la parte que tenemos escrita y lo que ellos van a tener a su disposición. 4, 23 y 24, Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hechos 24:16, Romanos 12:1-2, recuerdan, transformar la mente, y el objetivo es adorar a Dios de forma adecuada. Efesios 5:2, como hijos amados, andad, imitadlo a Él, imítenlo a Él como hijos amados. Gálatas 4:25 al 6:3, no satisfagáis los deseos de la carne, antes bien andad en el Espíritu. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con nuestra adoración personal, con cómo nosotros adoramos a Dios. Bienvenidos, hermanos. Cómo en nuestra iglesia pensamos que cada uno de los miembros de esta iglesia debería estar adorando a Dios. No creemos, hermanos, que necesitamos
ponerles una cámara a cada uno de ustedes en su casa para ver cómo está adorando el hermano. No, creemos que cada uno de nosotros somos conscientes de que vivimos delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Y por eso no necesitamos vigilarlos. No necesitamos estar siempre viéndolos a ustedes. Claro, por supuesto, si ustedes pasan 4, 5, 6 semanas, les vamos a llamar y les vamos a decir, hermano, ¿por qué no se está congregando? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Sí? Pero no vamos a estar, como decirle algo así, viendo cada movimiento de sus vidas, porque al final usted será responsable delante de Dios. De manera pública congregacional, pensamos que nuestra adoración se manifestará teniendo un trato de reverencia en todo momento hacia Él, así como de un trato amoroso y comprensivo que nos motiven al amor y a las buenas obras unos con otros. Adoramos a Dios cuando le cantamos aquí juntos, pero también adoramos a Dios cuando nos servimos los unos a los otros. ¿Sí? Adoramos a Dios viendo a la imagen de Jesucristo formada en mi hermano, que está siendo formada y transformada su mente, su carácter, su conducta a la imagen de Cristo, lo mismo que a mí me pasa. O sea, todos estamos siendo transformados hacia la imagen de Jesucristo. Por eso todos somos importantes y cada uno de nosotros es importante en la iglesia. Nuestro alto concepto de Dios también nos impulsa a esforzarnos por una vida familiar cristiana. Al desenvolvernos en nuestra vida familiar conforme al rol que nuestro Señor nos ha mostrado por medio de las Escrituras, ya sea como esposos, esposas o hijos. O sea, en nuestra iglesia pensamos que cada uno de ustedes, varones, deben de ser la cabeza de su casa. Ustedes deberían de ser los proveedores, protectores de su casa. Ustedes deberían de ser los líderes en la adoración. Ustedes deben de ser las personas que motiven a su familia a adorar a Dios. Ustedes deberían de tomar la batuta del liderazgo en su adoración a Dios. La familia debería ir siguiéndolos a ustedes en cómo ustedes adoran a Dios. Y a las mujeres, ustedes también deberían demostrar, como miembros de esta iglesia, un carácter piadoso, viviendo de la forma en cómo Dios las ha diseñado y conforme al rol que Dios les ha diseñado a ustedes. El Señor les ha diseñado a ustedes para ser las administradoras de la casa. Si su esposo es el proveedor, usted es la administradora. Usted debe de administrar los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Usted es la encargada de instruir a sus hijos en la piedad. Cuando están jóvenes, cuando están pequeñitos, la voz más autoritativa para un niño es la de su mamá. Es cierto que los niños van a obedecer a los varones por ser la cabeza del hogar, pero la mamá va a tener una forma de instruirles de una manera tan amorosa y tan particular que nadie más tiene esa capacidad. Por eso es clave y por eso Dios ha puesto a las mujeres como ser instructoras para que enseñen a sus hijos a amar a sus hijos, recuerdan, y a sus esposos. Eso van a ser las mujeres mayores de la iglesia. En nuestra iglesia creemos que esa es la forma en cómo también tenemos un alto concepto de Dios o mostramos un alto concepto de Dios. Nuestro alto concepto de Dios entonces nos impulsa a desenvolvernos de acuerdo al rol que Dios ha establecido en nuestra vida laboral, haciendo todas las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto lo podemos encontrar en Filipenses Colosenses 3:23. Si usted es miembro de esta iglesia y usted se identifica con esta iglesia, es su deber, ya que tenemos esta filosofía de ministerio, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto deberíamos estar viendo en sus trabajos. Este testimonio debería ser observable en usted para sus jefes. Usted está sirviendo, trabajando como para el Señor y no para los hombres. Que no es de aquellos que cuando se va el jefe comienza a peinar la gata, ¿verdad? Usted sabe a lo que me refiero, peinar la gata. Sí, o sea, a pasarla, ¿verdad?
No, usted está trabajando como para el Señor, esté su jefe allí inmediato o no. Usted va a hacer un esfuerzo por hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, modelando a los inconversos una vida ordenada y una vida piadosa. Entendemos que un alto concepto de Dios debe permear cada ministerio y debe ser lo único o el único objetivo de cada ministerio de la iglesia. Incluso si estos ministerios tienen como objetivo la ayuda social, nosotros no tenemos un ministerio de ayuda social, pero si lo tuviéramos, esta debería ser nuestro objetivo. Primero la gloria de Dios y después satisfacer las necesidades de los hombres. Esta debe siempre estar subordinada entonces al fin último, que es glorificar a Dios. Nada debe ser emprendido por la motivación de dar prestigio al nombre de la iglesia. Hay muchas iglesias que hacen esto, dan ayuda social con el objetivo de tomarse la foto, ¿verdad? Y con el objetivo de quedar bien delante de los hombres. Miren lo que estamos haciendo. Un pastor decía un día, un pseudo pastor decía, si usted me critica, vea todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, vea a tantas personas ayudamos, vea, entonces todo lo que está haciendo no es para la gloria de Dios, es para la gloria suya, Señor. Nosotros no creemos que eso debería ocurrir. Si vamos a ayudar a alguien, va a ser para glorificar a Dios, ¿sí? Y si vamos a servir a alguien, a los inconversos, en sus necesidades, en momentos de tragedia, por ejemplo, cuando recogemos ropa y la mandamos a otros hermanos, a otras iglesias, bueno, lo hacemos para glorificar a Dios primeramente y luego para ayudar a los necesitados. Nada debe ser emprendido por motivaciones entonces de prestigio al nombre de la iglesia local o a un pastor como líder de la congregación. Eso creo que lo tenemos claro. Estimamos que un alto concepto de Dios nos impide participar en cualquier organización o eventos con fines ecuménicos. Eso es una filosofía de ministerio nuestra. Nosotros no nos vamos a unir ni con los testigos de Jehová, ni con los mormones, ni con los católicos, ni con los que Jesús solo porque, hay que mostrarles el amor a Cristo. No, hermanos. Si vamos a emprender alguna labor, y algunas veces lo hemos hecho, ustedes saben, con la iglesia real, con la iglesia Gracia y Verdad, con la iglesia de Opico, los hemos hecho con el único fin de glorificar a Dios todos juntos. Todos juntos. Estimamos que un alto entonces concepto de Dios nos impide participar en cualquier organización o fines ecuménicos. Nos separamos de todo aquello que lleve a comprometer la gloria de Dios y su evangelio en aras del amor o de la unidad de la iglesia, ya que comprendemos que la doctrina bíblica en general no puede estar separada del amor y uno de ellos no puede ser obviada a expensas de mantener la otra. Eso lo tenemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 4 al 11, 2 de Corintios 6, 14 al 7, 1. Nos esforzaremos en practicar la disciplina eclesiástica, sin distinción a cualquier miembro de nuestra congregación que después de haber cometido un pecado y no haberse arrepentido por ello, no responde en arrepentimiento. Fíjese que algunas veces algunas iglesias piensan de que la forma de aplicar la disciplina eclesiástica, eso lo van a ver de manera más detallada, pero solo lo estoy diciendo de manera general. Es cualquier pecado que le vea al hermano, ir y castigarlo o corregirlo. Pero debemos entender que todos nosotros pecamos. Y si eso fuera así, fuera insoportable que mi hermano venga cada vez que yo peque. El pecado que debo corregir con disciplina eclesiástica es aquel pecado no arrepentido. Por eso es que en Mateo 18 dice, si tu hermano peca. No dice si tu hermano lo has visto pecar una vez, sino ese verbo peca está en un presente continuo que indica un hábito de pecado. Él está persistiendo en este pecado una y otra vez, no se está arrepintiendo y es obvio que está endurecido su corazón y que necesita que alguien venga y le confronte, ¿sí? Si tu hermano peca. Entonces nos esforzaremos en practicar la disciplina eclesiástica porque creemos que de esa manera también glorificamos a nuestro Dios.
Bueno, hasta allí nuestro alto concepto de Dios. Nuestro alto concepto de Dios. Más detalles de lo que creemos acerca de Dios lo va a encontrar usted en la declaración doctrinal. ¿Cuál es la reflexión que tenemos de este primer enunciado de un alto concepto de Dios? Primero, ¿cuáles son las consecuencias de no tener una alta estima o un alto concepto de Dios? Primero, tolerancia al pecado. Segundo lugar, enfoque en el hombre y en sus necesidades percibidas. Ministerios centrados en la satisfacción del miembro de la iglesia en lugar de la gloria de Dios. ¿Cómo puede observarse un alto concepto de Dios en nuestra iglesia? El énfasis en la predicación expositiva. El enfoque de nuestra alabanza es Dios, no los gustos personales del pastor. Por supuesto, algunas veces les decimos a los hermanos, ¿creen que no podrían cantar esta alabanza o dirigir a la iglesia en esta alabanza? Nos parece más acorde a lo que se va a predicar algunas veces y por eso lo hacemos. Pero en forma general no buscamos centrar la alabanza en nosotros, sino centrar la alabanza en Dios. En el ejercicio de nuestro servicio y ministerios se va a ver un alto concepto de Dios, porque lo que buscamos es temer a Dios, no temer a los hombres. El propósito de nuestro evangelismo también es glorificar a Dios, no exaltar a la iglesia ni a los hombres. ¿Estamos bien ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Hay algo más? Okay. Bueno, segundo lugar, una alta estima en la palabra de Dios. Este es el segundo pilar de nuestra filosofía del ministerio. Creemos que una alta estima en la palabra de Dios es fundamental en cómo nosotros hacemos ministerio. La iglesia no puede glorificar a Dios y vivir adornando la doctrina, como dice Tito 2:10, si la instrucción de la palabra de Dios es superficial y escueta. No sé si me explico. Algunas veces usted va a una iglesia y agarra la Biblia y comienzan a hacer ping-pong bíblico. ¿Saben lo que es ping-pong bíblico? ¿No? Van de allá para acá, de aquí para allá, pero realmente los textos solo están conectados algunas veces por las palabras, y en el contexto muchas veces ni siquiera está hablando de eso, del tema que el predicador está hablando. Pero a él le encanta ir de allá para acá, de allá para acá, nunca se centra en un pasaje. Hay una diferencia entre centrarse en un pasaje y apoyar lo que se está diciendo allí con otros versículos bíblicos, que a tomar un pasaje, decir un par de cosas, saltar a otro pasaje, decir otro par de cosas, saltar otro, y nada está relacionado. O cuando está relacionado, algunas veces de manera superficial, solo en el uso de palabras, y muchas veces ni siquiera es la misma palabra cuando examinamos el original. Entonces, creemos que una alta estima de Dios se manifiesta primero en la manera en cómo nosotros vamos a instruir con la palabra de Dios, y vamos a hacerlo buscando ser precisos en la palabra de Dios. Por ello, en nuestra iglesia buscaremos que la enseñanza de esta sea la prioridad. ¿Usted se ha fijado cuánto dura la predicación acá? ¿Cuánto dura? ¿Y cuánto dura la alabanza? ¿Sí? Eso muestra la prioridad. Usted ve en esta escuela bíblica, ¿qué es lo que se está enseñando? La palabra de Dios. ¿Sí? Usted va a fundamentos de la fe, ¿qué es lo que se va a enseñar? La palabra de Dios. Usted va a ir al ministerio de niños, que gracias al Señor muy pronto se va a establecer, va a comenzar a funcionar, para que usted tenga toda la atención centrada en su enseñanza de acuerdo a su edad, y ellos van a recibir una enseñanza de acuerdo a su edad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Instruirles en la palabra de Dios. No buscamos otra cosa. Aquí no hay dramas. Aquí no pasan los hermanos a dar testimonio, que muchas veces más de testimonio que es otra cosa. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que tener prioridad. La palabra de Dios debe de ser estimada como lo es. Presentamos entonces la palabra de Dios, explicamos la palabra de Dios y aplicamos la palabra de Dios de forma precisa. Nos esforzamos para hacerlo así.
hasta la forma en que alabamos, buscamos que la palabra de Dios sea el centro. Todas las alabanzas, hermanos, que cantamos, no siempre son extraídas exactamente de pasajes bíblicos. Hay algunas que sí, pero otras son interpretaciones de textos bíblicos y que usted los puede notar inmediatamente cuando los está cantando. O sea, puede recordar pasajes bíblicos cuando usted está cantando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es prioridad. La palabra de Dios es prioridad. Por ejemplo, no cantamos aquí algunos pasajes como remolineando, ¿verdad? Entendemos que eso está en la palabra de Dios, ¿sí? Pero entendemos que eso tuvo un propósito y un efecto para aquellas personas que lo recibieron. Creemos que eso tiene una aplicación, por ejemplo, podríamos decir, en el gozo del creyente en la presencia de Dios. Allí sí, se aplica ese pensamiento. Pero cantar remolineando la mente de los hermanos, de las personas que vienen, piensan, bailemos, pues hagamos chonguenga aquí, ¿verdad? No, hermanos, no queremos eso. Si comprendemos bien los propósitos del Señor para con su iglesia, entonces comprenderemos mejor los medios que el Señor usa para cumplirlos. Así el Señor ha dejado un solo medio para todo lo necesario en la edificación de su iglesia, y es su palabra. Vean, por ejemplo, Juan 17:17 y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Alguien que encuentre Juan primero y alguien que me ayude con Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Alguien que lo lea. 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fueron las palabras de nuestro Señor respecto a sus discípulos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? El primero que lo tenga lo lee. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Noten, para que por ella crezcáis. Ustedes deben desear la palabra de Dios. Y creemos que una manera de motivar ese deseo a la palabra de Dios es explicando la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios a nuestra vida en cada aspecto de lo que hacemos. Es por ello que la exposición de la palabra de Dios tendrá un lugar prominente en nuestra congregación. Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce. Tú pues, le dice, predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye. ¿Se acuerdan? Con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo donde no, ¿se acuerdan? No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán ¿de qué? De la verdad del oído. ¿Sí? Hermano, viene un teólogo de la prosperidad y a la gente le encanta. Le gusta escuchar que va a ser prosperado este nuevo año. Le gusta escuchar que usted va a tener victoria en todo este nuevo año. Le gusta escuchar que usted va a tener todo lo que usted se ha propuesto en este año. Pero si viene un predicador y le dice, hermano, yo creo que este año va a ser difícil. No, yo no lo quiero oír, ave de mal agüero. Me está profetizando mal. ¿Se acuerdan qué es lo que hicieron con Jeremías en el Antiguo Testamento? O con Elías, ¿se acuerdan? Eliseo. Siempre me profetiza mal, decía el rey. O sea, así están muchos cristianos. Dice, hermano, si usted sigue con su pecado va a recibir corrección del Señor. Ya ve, no escuche a ese. Solo hablando de pecado y de pecado y de pecado. No, necesitamos escuchar cosas buenas, cosas positivas. No creemos que sea eso. Es cierto que algunas veces la palabra de Dios nos enseña que Dios puede bendecir a su pueblo
Y estamos dispuestos a decirlo cuando la palabra de Dios lo diga, pero también estamos dispuestos a decir la otra parte. Si usted persiste en el pecado, va a recibir las consecuencias de ello. El Señor gobierna y edifica una iglesia solamente si esta iglesia está tomando seriamente la palabra de Dios. Eso creemos y estamos claritos con eso, hermanos. Miren, una iglesia que no toma en serio la palabra de Dios va a padecer mucho. Va a padecer mucho. Y no queremos que ustedes ni nosotros padezcamos, aunque estamos dispuestos a hacerlo, si eso va a ser para beneficio y para gloria del Señor. Pero noten lo que dice 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o usa bien la palabra de Dios, que traza con precisión. Esa palabra usa ahí, que traza con precisión, y la idea tenía que ver con el corte que se hacía con un bisturí o con un escalpelo sobre el cuero, un trazo preciso, un trazo preciso. De esa manera debíamos de interpretar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. En nuestra iglesia creemos que esa es la única forma en que podemos tener en alta estima la palabra de Dios. Según entendemos también, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Ella debe ser la que sostiene la verdad de Dios para gloria de Dios. La palabra de Dios es la más alta estima para conocerla, practicarla y proclamarla. No se esperaría menos de aquel grupo de creyentes que han sido redimidos por la proclamación de aquella verdad. Es por eso que en la iglesia procuraremos mantener a toda costa la palabra de Dios en el lugar prominente que el Señor decidió colocarla. En nuestra iglesia no nos adjudicaremos la autoridad para cambiar la verdad de Dios, reinterpretarla o agregarle por medio de visiones, sueños u otros documentos. Ustedes saben que los mormones tienen un libro paralelo a la palabra de Dios, que es igual o más autoritativo que la palabra de Dios. Es el libro del Mormón. Los testigos de Jehová tienen un libro que se llama Razonamiento de las Sagradas Escrituras y tiene una autoridad mayor que las mismas Escrituras. Los católicos tienen un libro autoritativo, su catecismo, y ellos consideran que el magisterio, la tradición y las Escrituras son autoritativas para la iglesia. No creemos que la palabra de Dios es suficiente. Entendemos la necesidad moderna de distinguir a las iglesias sanas como las no sanas, aunque reconocemos que esta distinción no es deseable. O sea, no necesitamos decir que hay una iglesia sana o no sana. Debería de ser, cuando hablamos de iglesia, eso debería significar una iglesia sana. Pero debido a toda la falsificación que ha hecho el mundo y Satanás acerca de la iglesia, entonces necesitamos distinguirlas entre iglesias sanas y no sanas. Hay iglesias que no son sanas. Hay iglesias que son aún falsas iglesias. Y nos preocupa eso, y nos preocupamos por eso. No podemos ignorar eso. Creemos que la salud de una iglesia depende de la manera en que ella reconoce y enseña la palabra de Dios. Así que tendremos comunión con aquellas iglesias que tomen en serio la palabra de Dios, y desistiremos de cualquier esfuerzo en conjunto con grupos que no tomen en serio la palabra de Dios. Entenderemos que el éxito de la iglesia, bíblicamente definido, tendrá nociones muy distintas a lo que el mundo denomina éxito. ¿Cómo percibe la gente del mundo el éxito de una iglesia? Por los números, el edificio, ¿sí? Pero ¿cómo dice la Biblia que es el éxito para aquellas que son iglesias sanas? Bueno, buscaremos el éxito de nuestra iglesia según la Biblia lo describe en Hechos 2, 41 y 42, viviendo, ¿se acuerdan?, en comunión, perseverando en la palabra de Dios, perseverando en las oraciones
y perseverando en la adoración a Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 10, también Pablo nos enseña la forma en cómo una iglesia puede tener en alta estima la palabra de Dios. Entendiendo que dicho éxito entonces se verá reflejado en el crecimiento espiritual de los miembros y el testimonio por medio del discipulado que ella esté realizando. O sea, vamos a tener éxito si estamos discipulando, hermanos, si estamos proclamando la verdad de Dios con precisión. Eso consideramos que es éxito en el ministerio. Y eso va a conllevar obviamente el crecimiento de ustedes, el crecimiento de todos. En nuestra congregación no mediremos nuestro éxito en base a la cantidad de los miembros o a la grandeza de nuestras instalaciones, sino en el crecimiento de sus miembros basados en el amor y la devoción a la palabra de Dios. Además, entendemos que el crecimiento proviene de la voluntad del Señor y no de nosotros. El crecimiento numérico. El crecimiento numérico depende del Señor, no depende de nosotros. No vamos a hacer campañas de marketing. Eso, hay un libro que les recomiendo, se llama Avergonzados del Evangelio. O sea, esto de Facebook se ha prestado para hacer campañas de marketing para las iglesias. Están más empeñadas en hacer marketing que en hacer la obra de Dios. No, es la obra de Dios lo importante. Transmitimos el sermón con el objetivo que algunos de ustedes que no pudieron venir, tal vez a algún servicio, pueden escucharlo, y con el objetivo de que otros escuchen la palabra de Dios. Pero nunca es nuestro objetivo promocionarnos. Nunca hemos pagado nada en Facebook, nunca. El seminario sí lo hace porque tiene un propósito diferente, captar estudiantes. Pero la iglesia no. La iglesia no lo hacemos. Además entendemos que el crecimiento proviene de la voluntad del Señor y no de nosotros. Como iglesia entendemos perfectamente entonces que el propósito de todos los pastores y maestros que enseñan en ella será edificar a los creyentes, con el propósito de que todos dentro de la iglesia cumplan la obra del ministerio. Por eso en nuestros cultos de adoración el mayor tiempo siempre le tendrá a la predicación de la palabra de Dios. Además, reconocemos que el resultado de esta edificación interna es que nuestra iglesia ha de ser impulsada a proclamar el Evangelio en obediencia a la gran comisión. Vamos a hablar un poco más del Evangelio. ¿Qué reflexionamos acerca entonces de este segundo pilar de tener en alta estima la palabra de Dios? Primero, ¿cómo considera la iglesia cristiana de la gracia o de gracia a las Escrituras? En primer lugar, la consideramos como inspirada. Consideramos que la Biblia es verbal, o sea, en cada palabra, y plenaria, o sea, en todas las palabras de la Biblia son completamente, absolutamente inspiradas por Dios. Y eso nos lleva a poner atención aún a las palabras, aún a las comas, aún a las iotas, porque queremos ser precisos. Consideramos a la palabra de Dios como inspirada. Ninguna palabra en los manuscritos originales está puesto por casualidad. Fue inspiración del Espíritu Santo y por lo tanto es nuestro deber entender qué quiso decir Dios con eso. Como inerrante, en ella no hay ningún error. Todo error aparente es claramente desmentido al hacer una exégesis precisa del texto. Como autoritativa, ninguna autoridad fuera de las Escrituras. En ellas encontramos todo lo que Dios quiere que creamos y que hagamos. Como suficiente, las Escrituras son suficientes para capacitarnos para toda la obra del ministerio. Henry Tolopilo dice: una iglesia donde se traza bien la palabra de verdad es un lugar donde los incrédulos y los creyentes desobedientes se sienten incómodos. Se sienten incómodos. Eso debería ser esta iglesia. Y eso procuramos ser con esta iglesia. Como relevante, para cada generación de la historia creemos que la Biblia es relevante. ¿Cuáles son los resultados de no tener una alta estima de la palabra de Dios? La búsqueda de la conveniencia en lugar de la obediencia.
la búsqueda de la experiencia en lugar del crecimiento espiritual, la búsqueda de las opiniones seculares en lugar de los principios bíblicos para la vida. Un pastor me dijo una vez, yo soy pastor, especialista en idiomas bíblicos, pero cuando me topo con un problema en la vida de un hermano que yo no puedo resolver con la Biblia, se la paso a mi esposa, que es psicóloga. Ahí está. ¿Cuál es la autoridad máxima? La psicología era la autoridad máxima de esa iglesia. No creemos eso. Es la palabra de Dios la autoridad máxima. Tercer lugar, un concepto adecuado del hombre. Creemos que el hombre, consideramos que el ser humano es valioso para Dios, reconociendo que en cada hombre se encuentra la imagen de Dios, o el imago Dei, que se le llama. Aunque claramente después de la caída, dicha imagen ha sido distorsionada, no ha sido quitada del todo. Todo ello nos llevará a tratar a todos los hermanos en la fe sin ningún tipo de acepción de personas. Independientemente de cómo esté creciendo, vamos a tratarlo igual. Tampoco en nuestro evangelismo no haremos acepción de personas hacia los inconversos. No haremos ningún tipo de distinción en cuanto a posición social o condición económica o preparación académica para predicarles el evangelio. Les predicaremos a todos por igual. Su necesidad de arrepentimiento y su necesidad de creer en Jesucristo. Hay muchas congregaciones que hacen evangelismo y más pareciera proselitismo. Se adecúan más a ser un proselitista político que un evangelista bíblico. El proselitista, usted sabe, va queriendo vender su producto, queriendo vender su idea. Eso hacen los políticos. Nosotros no creemos eso. Creemos que evangelismo bíblico tiene que ver con que el hombre es pecador, que necesita arrepentirse y necesita creer en Jesucristo. En nuestra iglesia estamos convencidos de que el ser humano en su estado natural no busca a Dios. No solo porque no quiere, sino además porque en su estado de muerte espiritual no puede. Hermanos, seamos honestos y algunas veces no nos ponemos a pensar en eso. Las personas muchas veces, incluso en nuestros trabajos, en nuestra familia, ¿por qué no nos escuchan el evangelio? ¿Por qué no escuchan el evangelio? Porque no pueden. Y por eso oramos para que el Señor los salve, les transforme, les haga una nueva criatura. Y parece que les decimos una cosa y por un oído les entra y por otro les sale. Porque no pueden. Y algunas veces nosotros como evangelistas nos enojamos, ¿verdad? Qué barbaridad, es que yo te expliqué un montón de veces y vos seguís con tu necesidad. Es que está muerto. ¿Qué espera de un muerto? ¿Sí? En nuestra iglesia creemos eso, que todo hombre está en una condición de muerte espiritual antes de ser redimido. Tiene un corazón engañoso y perverso. Según Jeremías 17:9, ¿se acuerdan? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Además de endurecido, el corazón del ser humano está endurecido. Los seres humanos están ciegos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Satanás ha enceguecido el corazón de ellos. No entienden. Eso es lo que creemos del ser humano, que le hace incapaz de glorificar a su Creador y vivir agradecido por la infinita gracia del Señor. Romanos 1:21. Entendiendo por estado natural que el hombre está muerto, completamente gobernado por el pecado, por ello estaremos conscientes que nuestra prioridad es la edificación de los creyentes por medio de la palabra de Dios y además la proclamación del evangelio a los perdidos. Usted ha escuchado en este púlpito que también llamamos al arrepentimiento a los que no son creyentes. Hermano, pero aquí todos somos hermanos. No, hermano. Aún en esta iglesia pequeña hay algunos de vosotros que probablemente no han nacido de nuevo. Tenemos hijos que no han nacido de nuevo. Yo oro por Matías para que el Señor le salve. Porque entiendo que no ha nacido de nuevo. Él no ha venido aquí a la iglesia, él no viene a la iglesia porque es cristiano, viene porque nosotros somos cristianos. ¿Sí? Necesita arrepentirse y creer en Jesucristo.
Entendemos por estado entonces de ese estado natural del hombre que requiere el llamamiento al arrepentimiento. Es por ello que estaremos conscientes que nuestra prioridad es la edificación de los creyentes por medio de la palabra de Dios y además la proclamación del Evangelio, sin manipulación de sus emociones. ¿Han escuchado iglesias donde cuando el predicador va terminando comienzan a tocar? Es una alabanza: pecador, ven a Cristo Jesús. Hermanos, si alguien va a salvar a ese pecador, es el Señor. Es el Señor. Yo sé que algunos de ustedes tienen alta estima a Billy Graham. Y tienen razón, ha sido un hermano que el Señor lo usó mucho. Pero hubo un momento en la vida de Billy Graham, el ministerio de Billy Graham, no sé si él lo sabía o no, supongo que sí, que pensaban ellos que la manera en cómo vamos a motivar a las personas para que se levanten de su silla y vayan, es que otros cristianos se metieran en medio del público y se levantaran cuando él hiciera el llamado. Y decían ellos, de esa manera vamos a motivar a las personas que no son salvas para que se arrepientan, se levanten y pasen al frente. Entonces, habían hermanos que se levantaban cuando él hacía el llamado y caminaban hacia el frente, y según ellos eso hacía que aquellos que estaban indecisos ahí en la silla decían: no, ya se levantó aquello, ya levantan, todos están levantando, entonces me voy a levantar yo también. Eso es manipulación, hermano. Eso es manipulación. No creemos que así debe de ser. El hombre no necesita ser manipulado, necesita ser transformado. Y el único que lo puede transformar es Dios, si le hace nacer de nuevo. Entonces no creemos que eso nos lleve, o que debemos de hacer eso para incrementar nuestro número. No, es el Espíritu Santo de Dios el que salva y el que agrega a las personas como Él quiere. Estamos convencidos de que en cuanto a las funciones dentro de la iglesia, cada uno de los miembros de ella deberá servir con el fin de edificación en el cuerpo de Cristo, de acuerdo con las capacidades o dones espirituales que el Señor le haya concedido. De acuerdo a Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, Primera de Corintios 12, 1 al 11, enseñan que cada uno de nosotros hemos recibido un don de parte del Espíritu, o varios dones de parte del Espíritu, para edificación del cuerpo. Cada uno de nosotros somos responsables. Sin embargo, aunque en cuanto a la salvación no hay ningún tipo de distinción entre hombres y mujeres, sí creemos que lo hay en cuanto a las funciones específicas, en cuanto al liderazgo. Creemos que Dios ha establecido claramente que ha de ser liderada por hombres que hayan sido llamados al ministerio de acuerdo a la palabra de Dios y definidos en 1 Timoteo 2:12 y capítulo 3, versículos 1 al 7. Dejando a las mujeres en el ministerio de enseñanza según el Señor les haya concedido en cuanto a la instrucción de otras mujeres más jóvenes y la instrucción de niños. En la iglesia además estaremos conscientes que la necesidad, la prioridad del hombre no es la satisfacción de sus necesidades físicas temporales, sino de la necesidad espiritual, comprendiendo que la santificación de los creyentes y la salvación de los perdidos es prioridad sobre lo que hacemos. Cuando no sea posible ayudar para las necesidades materiales, de acuerdo tengamos posibilidad de hacerlo, comenzaremos por la familia de Dios. En nuestra congregación entendemos bíblicamente la lucha del creyente contra el pecado, según Romanos capítulo 7, versículo 15 al 24, y es por ello que las diferentes dificultades y problemas en que atraviesan los miembros de nuestra congregación y que requieren consejería serán abordadas desde el punto de vista bíblico. O sea, nosotros no haremos de que primero venga un psicólogo, ¿no?, a tratar con usted. Primero analizaremos si el caso requiere ayuda médica. Y cuando digo ayuda médica no me refiero a psicólogos ni a psiquiatras. Me refiero a neurólogos. Me refiero a alguien que tenga que ver con la parte neurológica. Si allí todo está bien, entonces vamos a abordar la situación de acuerdo a la palabra de Dios. Entendiendo que todo pecado nos hace responsables delante de Dios, procuraremos, tanto en la consejería como en la predicación, que el Señor, la palabra del Señor sea exaltada.
por lo cual todo creyente ha de buscar con diligencia el arrepentimiento, reconociendo su pecado para ser restaurado. Aunque entendemos claramente que ciertos pecados dejan consecuencias que no permiten ser una restauración completa, y eso específicamente cuando nos referimos a los pecados de los pastores y cuando nos referimos a pecados sexuales de los pastores. Un pastor que ha pecado de manera sexual no puede volver al ministerio. No puede volver a ser pastor. Puede volver a estar dentro del grupo de creyentes, pues después de pasar una consejería bíblica, él puede estar allí con otros creyentes, pero no puede volver a enseñar dentro de la iglesia. Enseñar como pastor. ¿Cuál es la reflexión de esto? O las principales implicaciones que tiene una concepción correcta del hombre. Todas las necesidades del hombre encuentran satisfacción en Cristo. Todas. Las necesidades espirituales, las necesidades físicas, todas encuentran satisfacción solo en Cristo. Él provee de acuerdo a lo que Él quiere. Y cuando son nuestras necesidades físicas, quizás de salud, Él va a proveer conforme Él decida hacerlo. Claro, por supuesto, somos responsables de ir al médico, somos responsables de trabajar. Ustedes saben de que la palabra de Dios dice que Dios abre su mano y le da de comer a los pájaros, ¿no? Pero el pájaro no se queda en el nido, ¿verdad? Abriendo solo el chuzo, así esperando que... No, sale el pájaro volando, buscando la comida. Dios ya se la preparó para ese día, pero él tiene que salir a buscarla. Dios ya le dio a usted el alimento para el siguiente día, pero usted tiene que salir a trabajar para conseguirlo. Así creemos que debe verse el hombre. Ningún sustituto secular como autorrealización o más amor propio no mejorarán la condición del hombre, sino que la empeorarán y lo alejarán del propósito de Dios. La prioridad de la iglesia es tratar con las necesidades reales de los hombres, no con sus necesidades sentidas o percibidas. Cuarto lugar, una iglesia ha de tener líderes bíblicamente calificados. Y esto ya lo hemos tratado en otras ocasiones, solo voy a leerlo porque ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero además creo que también se va a tratar cuando tratemos el liderazgo bíblico de la iglesia. Pero para que usted tenga una idea de lo que nosotros consideramos acerca del ministerio o de los líderes bíblicamente calificados, lo consideramos así. La iglesia en general es gobernada por Cristo, quien es su cabeza. Aquí el pastor no es la cabeza. Los pastores no son la cabeza. El pastor de pastores es la cabeza. Él es su esposo, el esposo de la iglesia, su buen pastor, el príncipe de los pastores. Bajo este último punto de Jesucristo como el príncipe de los pastores, es que estamos convencidos de que los pastores para una iglesia local son mayordomos de Cristo, o sea, servidores de Cristo. Y noten eso, somos servidores de Cristo. ¿Sí? Somos modelos a imitar porque ellos, cada uno de nosotros, buscamos imitar a Cristo. Por tanto, entendemos que el modelo pastoral como guías líderes de una congregación es el modelo dado por Dios para que la iglesia sea guiada, instruida, enseñada y consolada por hombres bíblicamente calificados que enseñen su palabra. ¿Cómo pastoreamos en esa iglesia las almas? Por medio de la palabra. De la palabra. Esa es nuestra principal labor como pastores de esta iglesia. En nuestra iglesia creemos que el deber de pastorear al pueblo de Dios no recae en una sola persona, debido a lo peligroso del orgullo humano. Tenemos un corazón engañoso, hermanos, y aun cuando hemos venido a Cristo, todavía tenemos restos de ese pecado ahí que permanece en nosotros. Poner a una sola persona como pastor de una iglesia, yo creo que es algo peligroso, y eso es lo que creemos. Por eso creemos que debe ser un grupo de hombres bíblicamente calificados según los parámetros que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dio instrucciones claras a Timoteo y que aplican para todos los que anhelan el pastorado. Están en 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Además reconocemos que la tarea de pastorear es, por voluntad de Dios, un designio para hombres únicamente. La mujer no
enseña públicamente en la iglesia, al menos en nuestra iglesia. Aunque reconocemos que los dones son repartidos por el Espíritu como Él ha querido, daremos oportunidad de las mujeres que tengan el don de enseñanza, lo puedan ejercer en la iglesia, enseñando a otras mujeres y a niños como la palabra de Dios lo enseña claramente. En nuestra iglesia local creemos que el gobierno de la iglesia debe ser ejercido por una pluralidad de ancianos. En este respecto, creemos que la pluralidad de ancianos se refiere a un grupo de hombres que han sido llamados por Dios y confirmados por los otros ancianos para tal llamado. Fíjense que hay iglesias, hermanos, donde la congregación elige a los ancianos y los otros ancianos no tienen nada que ver en la elección. Eso creemos que es incorrecto. Los hermanos pueden proponer a alguien, o incluso uno de ustedes puede decir: no, hermano, yo creo que el Señor me ha llamado para ser anciano. Muy bien, con mucho gusto. Vamos como ancianos a evaluar su carácter, su vida, y le vamos a guiar para que un día usted pueda ser ordenado en la iglesia y pueda servir como pastor de la iglesia. ¿Sí? Ese creemos que es el propósito. Por supuesto, cuando un hermano que dice que ha sido llamado al ministerio enseña, ustedes como iglesia deben de ser capaces de percibir que ese hombre tiene el don del ministerio, el don de enseñanza, y que es evidente para ustedes. Ustedes ven el carácter de él, ven su enseñanza, perciben los beneficios en ello y dicen: sí, realmente el hermano ha sido llamado al ministerio. Eso creemos que debe de ser. Así creemos que debe de ser. ¿Sí? Además, entendemos que estos ancianos no están solos en el servicio de la iglesia, sino que también se constituirán diáconos que ayuden en la tarea de ministrar a los santos. Estos ancianos son algunas veces llamados también pastores u obispos, de forma indistinta, pero que de ninguna manera esos términos significan que hay una jerarquía entre ellos. No hay tal cosa de pastores, hermanos. Yo lo he oído incluso entre predicadores sanos. Creo que puede haber un pastor predicador, el pastor que predica, y otros pastores que también enseñen en otras áreas. El pastor maestro. Pero no creemos de que ese pastor está sobre todos los demás ancianos. ¿Sí? Ustedes han escuchado el ministerio de John MacArthur. En la iglesia donde el hermano MacArthur predica hay como 60 ancianos, 70 ancianos. MacArthur no tiene la última palabra. Por supuesto, él da su opinión y su opinión pesa de alguna manera porque casi siempre es muy precisa, pero no es quien tiene la última palabra. Y eso es importante, ¿no? Eso es importante porque eso nos evita de que un solo hombre esté gobernando toda la iglesia. Nos resguarda. Yo tengo que darle cuenta a Jaime, por ejemplo, de lo que yo digo y enseño. Y él tiene que darme cuenta a mí de lo que él dice y enseña. Cómo él vive, cómo él actúa, todo eso. Nosotros tenemos que rendir cuentas los unos a los otros. Y rendir cuentas no es sentarse, hermanos, con ellos y decir: mira, ¿cómo va tu vida? Mira, ¿y en qué va? O sea, yo creo que eso es más chambre, ¿verdad? O sea, rendir cuentas es vivir una vida tal: hermano, mira, estoy teniendo luchas con esto. Hermano, mira, fíjate que hermano, no estás actuando bíblicamente, hermano. No estás modelando en esta área de tu vida, el ministerio. Eso es rendir cuentas. O sea, tenemos responsabilidad ante otra persona. ¿Cuál es la reflexión entonces? ¿Qué implicaciones resultan de un entendimiento adecuado del liderazgo? Un enfoque no bíblico del liderazgo propiciará un liderazgo no calificado o aprobado solamente por las habilidades y talentos en lugar del carácter. La falta de una capacitación adecuada del varón llamado al ministerio llevará a la frustración. La falta de motivación a los hombres propiciará que el trabajo del ministerio recaiga en pocos y no en varios pastores. Bueno, hermanos, eso es lo que teníamos preparado ahora con respecto a la filosofía del ministerio. La próxima semana entonces van a detenerse
en la otra área que les mencioné. ¿Se acuerdan? Ah, ya no se acuerdan. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Alguien lo anotó? No. El temblor los dejó así, ¿va? Temblorosos los dejó. Hermanos, la próxima semana va a continuar con el pastor Jaime, aprendiendo un poco más de lo que la palabra, lo que nosotros creemos como iglesia. Recuerden, son 7 semanas, por favor, les rogamos, hermanos, encarecidamente, en la medida que el Señor les permita, por favor, no se pierdan estas 7 semanas. Queremos que todos aquellos que se han unido a la iglesia puedan ser miembros de la iglesia, pero para eso necesitamos que usted esté acá. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, tu fidelidad, tu gracia en nuestras vidas. Queremos amarte y honrarte en esta iglesia como tú lo requieres, Señor, y queremos adorarte. Te rogamos, Señor, por aquellos que a través de este sismo pudieron haber sido afligidos o angustiados, incluso quizás pudieron haber perdido algo o sufrido algún percance. Te pedimos, Señor, que tú obres en las vidas de ellos. Que nos ayudes en la medida de lo posible a proveer consuelo y palabras de aliento a esas personas, guiándolos hacia el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.